hemos escuchado muy poco sobre, hemos escuchado mucho sobre el vehículo autónomo, han salido pinceladas, pero lo que hay detrás de los vehículos, y estamos hablando en realidad de coches, estamos hablando de calidad del aire y estamos hablando de cambio climático, que no necesariamente las soluciones van en la misma dirección. Y lo que hay detrás de ello no son únicamente problemas ambientales, es un problema energético, porque la energía que se está utilizando para movernos son lo que causan estos problemas. Se ha dado por supuesto que el coche autónomo va a ser eléctrico, pero no es tan claro el tema en estos momentos. Otra cosa es cuándo llegará realmente la implantación global del coche eléctrico. Porque, bueno, está visto que no. Porque además el coste de la contaminación atmosférica en España, en datos del Banco Mundial para el año 2013, representó del orden de 45.000 millones de euros, 49.000 millones de dólares. Estamos hablando que eso es alrededor del 3,4% del Producto Interior Bruto de España, lo cual es una barbaridad. De eso estamos hablando, de esos costes, de estas externalidades. No, pues no me aclaro yo esto. Esto pasaré, pues ya se ha dicho, y no hay mucho tiempo. Y en calidad del aire hemos pasado de los años 70, cuando teníamos un problema, era la chimenea, hoy día es el transporte. Los trenes hace tiempo que se electrificaron. Esto es la calle Aragón, lo hemos electrificado, lo hemos urbanizado y lo hemos llenado de coches. Con lo cual, antes teníamos los humos del gasóleo y del folóleo de los trenes y ahora tenemos los humos de los diésels y gasolina. Eso es lo que hemos hecho, somos muy inteligentes. Estos son mis nietos. Esto es el trapo de limpiar las plantas y viven en una plaza sin tráfico, pero al lado de una vía de Vía Augusta de alta densidad de tráfico. Esto es el aire que estamos respirando en Barcelona, en esa zona espléndida de Sarriá. Pero hay dos mensajes claros de la Organización Mundial de la Salud. Los gases del tubo de escape de los diésel son cancerígenos y el aire que genera en el exterior también es cancerígeno. Ese es el problema que tenemos en nuestras ciudades de acuerdo a cómo nos estamos moviendo. A día de hoy, y todavía no lo tenemos resuelto. Entonces, eso nos lleva a que la localización de los sitios juega. Por lo tanto, es verdad que el vehículo autónomo puede jugar un papel importante. Pero además, hay un problema económico no solo de externalidades, sino de costes internos. Es decir, Arabia Saudí va a vender el 5% de Aramco, su compañía de petróleos, y lo ha parado porque ha conseguido subir el precio del petróleo, del barril de petróleo, desde 40, 50 a 80, 90. Y a nosotros nos va a costar del orden de 5.500 millones de euros. Ese es el otro coste que tenemos. Para esas ciudades que hemos visto que están construyendo en Riad, en Dubái, se las estamos financiando nosotros. Soluciones. No hay soluciones mágicas, no hay balas de plata. Hay una panoplia de opciones que cada una ha de sumar un porcentaje determinado. Desgraciadamente el tema no tiene soluciones mágicas. No voy a entrar en detalle, pero la idea básica es esa, que no hay balas de plata. Este es un gráfico de cuando en el 2008 se implementó los 80 kilómetros y nos dio dos mensajes importantes. Un primer mensaje es que las infraestructuras, autovías, carreteras, no tienen una capacidad fija, sino que depende de la velocidad de circulación y que además hay velocidades de circulación óptimas, porque no solo permitía bajar, sino permitía reducir congestión, como los ingenieros de movilidad saben muy bien. Hay otras soluciones complementarias que se utilizan más o menos. Pero hace 2 años largos llegó el escándalo del Dieselgate, que hay que aclarar dos cosas respecto al Dieselgate. Una primera era un fraude en el proceso de homologación, independientemente de la norma de homologación.
Y segunda, si eso afectaba a 9 millones de vehículos, no afectaba a 9 millones de personas, porque el gas del tubo de escape es una externalidad y afecta al aire que respiramos todos. Y eso ha llevado a un cambio importante, especialmente el diésel, porque en Europa ya se sabía, la Comisión ya sabía que el proceso de homologación para las emisiones era bastante ineficaz. Es decir, una cosa era el valor de homologación y otra era las emisiones en circulación real. Y eso ha cambiado. Y eso ha cambiado porque fijaros allí arriba las veces que el valor en circulación real se superaba el valor de homologación. Hay un punto importante en esta discusión de la sostenibilidad de los vehículos, que damos de esto. Las nuevas normas más exigentes han cambiado el proceso de homologación y están llevando los límites mucho más bajos. Y dicen, el diésel lo tendremos solucionado. Ahora veremos que no es así. Es decir, tendremos solucionado a unos costes determinados la reducción de las emisiones de los vehículos diésel. Pero hay una diferencia sustancial que la veremos a continuación. Esto es que cambiar el parque vehicular, y eso afecta a las tasas de aprendizaje e introducción de los vehículos autónomos y los vehículos eléctricos. Es verdad que en España hay una reducción que tenemos coches que empiezan a ser, no es la tasa habitual de una tasa de renovación de unos 7 años, que la tenemos en 10 y 11, y eso puede jugar a favor si hay una bonanza económica, que tampoco está muy clara que la haya. Pero además tenemos las emisiones de CO2, que en Europa se están estabilizando las emisiones de CO2 de vehículos, porque son dos problemas que no van siempre en la misma dirección. Y que además es importante ver que en función de vehículo, coche, furgoneta, camión, las emisiones cambian de combustión, de consumos, emisiones de CO2 cambian sustancialmente. Y además eso nos lleva a otro problema de influencia europea internacional. Si se fijan, China, la India, los dos grandes monstruos de población, Pekín es conocido por su contaminación, pero Nueva Delhi no la deja detrás. Con autopistas de 20 carriles en Nueva Delhi, ya hay. Como antes nos han enseñado unas fotos muy oportunas, equivalentes. Pero eso nos lleva a que las normas de homologación de vehículos que están usando en China y en la India son las europeas. Por lo tanto, hay un factor de influencia muy importante de la Unión Europea versus las competencias internacionales que en este momento están en la mesa. Afortunadamente, ya era hora que tuviéramos etiquetas, porque eso de discriminar en casos de episodio o por números de matrícula es un sistema absolutamente primitivo y elemental. Pero si miramos en Cataluña, si no me equivoco mal, de 5,4 millones, eso hay 3,2 que no están afectados. Con lo cual quiere decir que igual en Cataluña habría que hacer una política de renovación del parque vehicular importante, pensando en casa. No solo es en España, ya en Europa las etiquetas están a la orden del día. Y otro elemento importante, porque lo que ha salido en prensa, lo que ha hecho ruido, lo que está moviendo el cambio del parque vehicular es los protocolos que se han implementado para los episodios. Pero el problema no es de episodios, no es cuando tenemos efectos severos, sino el problema es de contaminación crónica, sistemática, a largo plazo. Porque es verdad que en material particulado se ha mejorado, pero en óxidos de nitrógeno seguimos con valores por encima de los niveles que la Unión Europea recomienda como saludables, por encima de los umbrales convenientes de salud. Y es ahí, es decir, tenemos un problema de contaminación del aire que respiramos, estamos especialmente en Barcelona, afortunadamente en otras ciudades Pero además es que ya el problema que tenemos de calidad del aire no solo son de los contaminantes primarios emitidos, sino son secundarios. Los NOx es un semisecundario, es un primario, pero es un semisecundario del material particulado desde el primario al secundario y del ozono, que se vehicula por el valle del Congost hacia la plana de Vic o se vehicula desde Tarragona hacia arriba también. Es decir, que el problema que tenemos es de contaminación crónica, no de episodios.
Quiere decir que muy bien los protocolos de episodios, pero ya deberíamos, de acuerdo a la legislación europea, tenerlos implementados hace años. El tema es que deberían ser para cada día ya, no en el 2017 esperar 3 años más. Eso es una crítica directa en la toma de decisiones que estamos teniendo en este momento. Y además, para aplicar este protocolo, hace un mes la península ibérica está en una zona de transición entre el Sáhara y el norte de Europa. Tuvimos un episodio de los regulares de unos 14 al año de transporte de polvo del desierto del Sáhara hacia el sur europeo y hacia Europa. Esas manchas que nos manchan el coche de vez en cuando con arcilla, esa roja, eso es polvo del desierto del Sáhara, que era lo que provocó el episodio. Como la fuente añadida venía de una fuente natural, no se aplicó el protocolo de episodio, pero y el fondo de contaminación antrópica nuestra, ese no estaba ahí. Es decir, que en este momento a nivel político hay miedo a abordar el problema de la calidad del aire derivada de los coches. De todas maneras, además, esa foto es del lunes. Esa foto es del lunes. Quiere decir que son coches híbridos, bienvenidos, pero es una tecnología de hace 20 años. Y estamos en el 2018. De todas maneras, si miramos los datos, la situación de la movilidad en Barcelona no es tan mala comparado. Amsterdam es un modelo que no se acopla a la mayoría de ciudades. Es la Venecia de esto. Pero miramos los valores de Barcelona y Berlín y Bruselas, y no Barcelona y Berlín, que Berlín es una ciudad que ha ganado mucho en el tema con la movilidad de los coches. Vemos que no tenemos unos datos tan dispares. Son datos mejorables, pero no tan dispares. Por lo tanto, hemos de intentar ajustar bien dónde estamos. Y este es el gran cambio que se está dando ya, es decir, venta de híbridos, venta de coches de gas, venta de eléctrico puro y enchufables. Es decir, ya se está dando este cambio, ya estamos cambiando, y sobre todo acelerándose por los protocolos implementados en Madrid y Barcelona. Es que yo no podré coger mi coche. Hijo, tienes un coche de 12 años, ¿qué quieres? El híbrido de gas natural, sí, será una tecnología de transición, porque no va a ser de la noche a la mañana, es una tecnología de transición que mejora la tecnología precedente, pero no llega a la tecnología deseable, pero es una tecnología de transición. Y de las opciones de coche eléctrico, el híbrido para mí no es un eléctrico, puede ir en eléctrico 4 kilómetros en promedio. Y el enchufable tiene un problema, su coste, al usuario, es decir, porque lleva 2 motores y lleva baterías, es decir, que en circulación urbana, perfecto. Pero, entonces, el coche eléctrico. El primer elemento es que el rendimiento del motor eléctrico es de un 75% en promedio, mientras que un motor de combustión interna es del 20%. Y ese es un dato que mucha gente desconoce totalmente. Por lo tanto, la eficiencia otra cosa es el ciclo de vida. Estamos analizando el uso, la fase de uso. Elimina las emisiones directas de óxidos de nitrógeno, de monóxido, de compuestos orgánicos volátiles y del material particulado de combustión nada más. Por lo tanto, yo uso un Nissan desde hace 2 años, un Nissan Leaf, y es cuando veo eso de cero emisiones sé que no es verdad, lo lamento. No es verdad porque ahora lo veremos. Otra de las ventajas del coche eléctrico es que elimina el ruido de combustión, mantiene el de rodadura, pero el otro lo elimina. Es decir, que eso es otro dato importante de bajar el ruido con las consecuencias en salud que tiene. Otro elemento positivo es que deja de usar aceite y el agua de refrigeración con sus aditivos. Y otro dato importante es que dejamos de respirar benceno, tolueno al recargar el depósito en la gasolinera, que son compuestos cancerígenos. Tiene estos valores añadidos, no únicamente lo del cero emisiones. No elimina la emisión indirecta, pero esa depende del mix eléctrico que ahora analizaremos. No elimina
el material particulado de frenada, del gasto de los frenos, del gasto de los neumáticos, del gasto del asfalto, ni la resuspensión. Por eso no es cero emisiones, objetivamente hablando. ¿Ok? Pero eso implica un cambio de modelo. Y además el mantenimiento baja. Y hablo por experiencia, en 2 años solo he ido a la revisión anual. Punto. Es decir, los concesionarios empiezan a ser conscientes de lo que se viene en el cambio del modelo de coche con todo. O sea, estamos hablando especialmente de autónomo, ya he aprendido mucho hoy, pero de todo el cambio de modalidad. A ver, tiene limitaciones. Por ejemplo, el coche que hay fuera autónomo, he mirado la hoja de especificaciones, batería, no te dice cuántos kilovatios hora tiene. Miras muchas hojas de especificación de coches eléctricos y te habla de los caballos, pero lo importante es cuántos kilovatios hora tiene de batería. Es decir, que ahí en este momento estamos en un ajuste. Se está ganando, pero a costa de poner más kilovatios hora, esencialmente. El tiempo de recarga depende se ha hablado muy bien en el anterior, pero depende de la densidad de la batería, de su peso, del tiempo de recarga, etcétera. Y es uno de los hotspots de investigación mundiales. Coste económico, me refiero a adquisición. Necesitas un determinado nivel económico en este momento para tener un coche eléctrico. Porque además necesitas, ahora hablaré, y hay un punto débil en la cadena. En muchos concesionarios el vendedor es, con todo el respeto, y yo he hablado con dueños de concesionarios, es un bla, 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 vende muy bien, pero no tiene nivel tecnológico. Sé de gente que no ha comprado un coche eléctrico porque el vendedor no se lo ha sabido informar correctamente. Y es un artículo de Nasha de este mes pasado en los países nórdicos que habla del mismo problema. Sí. Quiero decir, que hablamos de la recarga. Yo no he ido a una gasolinera en 2 años. Las redes públicas hay que mantenerlas, no solo invertirlas. Porque están funcionando, no saltan, te puedes quedar tirado en una república. ¿Por qué los centros comerciales tienen cargadores y no te cobran electricidad? Porque no se quieren convertir de momento en vendedores de electricidad. Te cobran el parking, pero no la electricidad, que además le representan céntimos. La carga dominante es en domicilio. Y eso implica un cambio de modelo urbano si vamos, no a esas ciudades tipo Los Ángeles, sino si vamos a ciudades tipo Hong Kong, que son churritos verticales. Es decir, que aquí, y eso empalma con esto de aquí. A ver, en España, de momento, hay capacidad, teniendo este valle nocturno profundo, para más de 3 millones de vehículos eléctricos. No habría que aumentar la capacidad de producción eléctrica. Lo que sí es un problema es el mix eléctrico, que es función del contenido de uso de carbón. De 220, 250, 350. Y aquí tenéis la estadística de los últimos años, verdes renovables en el mix eléctrico español, peninsular, y negro es esto. Pero fijaros el problema, es que la producción nacional ha bajado, el número de mineros ha bajado a menos de 2.500, pero estamos importando cerca de 19.000 toneladas de carbón. No tiene sentido. Esperemos que la nueva ministra de Cambio Climático y Energía actúe en esta línea. Esto es una síntesis, voy a pasar. El caso es, en Barcelona, haciendo un cambio de 35% de los vehículos que circulan, especialmente autobuses, furgonetas y taxis, tendríamos una calidad de aire limpio. Y este es el cambio que se está preveyendo en el mundo, donde no va a haber ventas. No quiere decir que no haya ya coches en combustión, será la tasa de renovación del parque vehicular, pero donde se van a dejar de vender coches con motor de combustión interna. Ya estoy acabando. En este momento es un momento, es verdad, se ha hablado el anterior, si estábamos en un proceso de evolución o en un proceso disruptivo, pero ideas para
cambiar están fluyendo. Es decir, hay una emergencia de creatividad, especialmente no desde la perspectiva únicamente del vehículo eléctrico, sino de algo base, de la energía. Si la especie humana ha crecido en el siglo XX y en este XXI es porque hemos sabido usar la energía. Hemos pasado de la energía animal, de los caballos y de las bueyes, a usar los combustibles del petróleo. Es decir, trolebús de autobuses en las autopistas, porque el coche autónomo necesita energía también. O bien autopistas cubiertas con paneles solares. Quiere decir que estamos ahí, estamos en un momento de cambio y que nunca es fácil saber. Una cosa es la previsión y otra es el forecasting, la predicción. Es decir, ya les gustaría a los directivos del Barça qué equipo han de montar para ganar la Champions League el año que viene y no lo saben. Por lo tanto, estamos ahí. Muchas gracias.